Aquí habíamos hecho, si no me equivoco, las 20 primeras, ¿no? ¿Sí? Bien, las paso rápidas. Saturación de oxígeno. Casi todas vosotras respondéis que nos mide la cantidad de oxígeno en sangre. No es verdad. Nos mide el porcentaje de oxígeno que lleva la sangre. ¿Comprendido? Nunca nos va a decir exactamente toda la cantidad de oxígeno que hay. ¿Vale? ¿Comprendido? Nos va a medir el porcentaje de oxígeno que lleva la sangre con respecto a la carga total. ¿Vale? En segundo lugar, las preguntas de pH. Primero, medimos el pH. Si el pH está alterado, marcamos ese nivel. Aquí tendríamos un pH bajo. Y ahora medimos el CO2. Si el CO2 y el pH forman una diagonal, forman un avioncito, estamos ante un proceso respiratorio. Un proceso respiratorio que tiene el nombre de la alteración de pH. Aquí el CO2 está alto, el pH está bajo, estamos ante una acidosis respiratoria. ¿Vale? No se aconseja exceder de las 4 horas la administración de sangre por el riesgo de infección, por el riesgo de contaminación bacteriana. La sangre no se va a deteriorar, ¿vale? Porque tiene una serie de conservantes. ¿Comprendido? El pleurebac es una de estas preguntas que cada vez te da más rabia explicarlos, porque los pleurebac actuales ya no son como los de antes. Los pleurebac actuales no tienen sellos de agua. Ya no vemos agua en la segunda botella. Y tenemos que seguir estudiándonos esto. Ahora estamos hablando de válvulas, de otros elementos. Pero recordad, el pleurebac clásico tenía en la segunda botella agua con un tubito. Y si el tubito, el agua que tenía dentro de ese tubito subía y bajaba, el pleurebac funcionaba bien. ¿Vale? ¿Entendido? La temperatura del recién nacido, cuando mis hijos nacieron, a los niños se les medía la temperatura en el recto. ¿Vale? A lo mejor por culpa de tanto termómetro rectal hay tanta afición a utilizar el recto ahora. ¿Vale? Pero en realidad la temperatura rectal no se debe medir a partir hasta los 2 meses. Porque la mucosa es friable, podemos originar lesiones en el músculo, podemos dañarlo. Hoy todo es axilar, tanto en una incubadora como fuera de una incubadora. En el tímpano no se mide hasta los 2 años, porque para echar gotas aparece la pregunta en el niño de baja la oreja. Eso significa que el tímpano no es recto, ¿vale? Y por lo tanto, al poner el termómetro aquí, en vez de apuntar hacia el tímpano, estamos apuntando hacia el hueso y nos sale una temperatura diferente. ¿Comprendido? Los parámetros de la escala de Glasgow, todo el mundo las tiene que dominar siempre: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. pH alto, CO2 bajo, si no me equivoco. Esto es una alcalosis respiratoria. ¿Vale? Paciente que abre los ojos a la presión o al dolor, hay esa tendencia a decirlo ahora, eliminar el concepto dolor en el adulto y pasar a la presión, es 2 puntos. La postura para poner el catéter por vena femoral, siempre hay que pensar, a ver, la vena femoral es tan gruesa que es identificable a simple vista con respecto a la arteria, y la respuesta es sí. Por lo tanto, no hace falta llenarle con ningún tipo de Trendelenburg. Sencillamente hay que separar las piernas para poder acceder. Es la postura que tantas veces nos piden por las noches. Cariño, abre las piernas. ¿Entendido? A mí no me lo piden, tío. Ya te lo pedirán cuando llegues a algún tipo determinado de novio. ¿Vale?
El novio, claro. Si va a la cárcel condenado 40 años por simpático, automáticamente ya verás como ese marroquí de 2,15 metros que va a vivir dormido en la habitación de arriba se va a divertir con José. El amigo de Cristiano Ronaldo, ¿no? El boxeador. Dice mi hijo ahora, mandó un WhatsApp, dijo que en Miami son todos de 2 metros gigantescos y que dan pánico, así que no se te ocurra. Está encantado, entonces. Dice que es una mierda de ciudad, que son solo playas, que no vayáis, que son solo playas, playas y playas, y todo carísimo. Dice, y unas hamburguesas de mierda que encima son grasientas. No vale la pena ir. Y dice, ya te lo habíamos dicho. ¿Qué excusa barata te está diciendo para que decirte que me está pasando de puta madre? No, lo está pasando de puta madre, eso se nota en la cara y en el deterioro facial. Y en la me refiero, no es... Yo es que nunca entendí por qué irse al puto extremo del mundo para ir a una playa. No lo entiendo. Es decir, para ver cosas que aquí no hay, vale. Pero para ir a la playa, irse al Caribe, irse a Tailandia, irse a donde sea, para una playa, no lo entiendo. Y además la playa que enseña es una mierda de 10 metros cuadrados que no vale para nada. Presión del manguito del tubo endotraqueal, 25 milímetros de mercurio, de 20 a 25, ¿vale? Bien, ¿qué se hace? En hielo, ¿no? ¿Qué? Hay que ponerlo en hielo igual. Eso es el origen de nuestros problemas. Y solo se puede estar fuera del hielo 5 minutos, ¿vale? Así que imaginaros la cantidad de pacientes a los que le estamos dando oxígeno que no hace falta porque no observamos bien la muestra. Y ya no hablamos en el Cunqueiro, que son 20-30 minutos. El Cunqueiro, claro, todo lo que es analítica espera. Porque el laboratorio central no está en el Cunqueiro. Es decir, hay un laboratorio pequeñito que cumple funciones, pero es un laboratorio para el tamaño de hospital una mierda. Es más pequeño que el de Domínguez, ¿no? Entonces, todo lo que son analíticas tiene que ir al otro hospital. Con lo cual, como se rompa la custodia, salen unos cristos de agua. Es triste pagar 60 y tantos millones de euros para estar peor que antes, ¿no? Eso sí, alguien debe estar frotándose las manos, ¿vale? Bien, causa más probable de pupilas puntiformes, evidentemente, esa chica que ahora está de moda, los héroes de Marvel, la heroína, mira que llamarle heroína a esa cosa, ¿no? Es siempre la causa de una miosis, los opiáceos, ¿vale? La insuficiencia respiratoria aguda en los niños, siempre hablaremos en los últimos años de frutos secos. Me contaban de la UCI de neonatales que en el último año hubo 2 muertos, 2 niños muertos, uno por cacahuetes y otro por una pera. ¿Vale? ¿Una pera? Sí. Lo típico, estaba comiendo una pera dura, masticó, cogió lo típico, enseñamos muy mal a los niños, yo el primero, en vez de comer, devoramos. Hizo, cogió el trozo más grande que pudo, cuando lo quiso tragar, se le quedó bloqueado y cuando ya llegó el servicio de urgencias no había tiempo. ¿Vale? pH bajo, CO2 bajo, ¿vale? No, CO2 normal. Automáticamente estamos ante una acidosis metabólica. Nunca despreciéis la regla de o si no me voy, evaca, ¿vale? ¿Entendido? Parada cardiorrespiratoria, he de insistir, tiene que poner reversible, si no, no es una parada cardiorrespiratoria. La parada de la respiración y la parada de la circulación no es una parada cardiorrespiratoria, sino reversible, ¿vale? La vía que se toma preferentemente en una situación de emergencia es siempre antebraquial, no es en la mano. En una situación de emergencia es muy probable que tengamos que plantear meter determinado tipo de medicamentos o sangre donde no es recomendable una vía que se colapse enseguida, ¿vale? Y por lo tanto siempre en el antebrazo.
La lesión medular más frecuente es la lesión medular central, pero incompleta. ¿Vale? ¿Entendido? Miosis, depresión respiratoria y coma es la tríada de la intoxicación por opiáceos. Y recordar que lo contrario es la tríada por síndrome de abstinencia. ¿Vale? La más importante en los últimos años, se ha repetido casi en todos los exámenes. 14 y 15, traumatismo leve. 13, 12, 11, 10 y 9, moderado. 8, 7, 6, 5, 4 y 3, grave. ¿Vale? Que tiene cifras altas, pero el tipo de lesión puede producir complicaciones. Tiene alguna hemorragia grave en medio. Entonces, potencialmente grave. ¿Vale? Aquí tenemos un pH alto con un CO2 alto. Estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Vale? Y a partir de aquí, empezamos otra vez. ¿Quién era la última en contestar? La Nieves, creo. Sí, sí, por eso, te toca a ti. Chema, ¿puedes apagar el aire? Sí, bien, muy bien. ¿Se apagó? No. Ahora. Aquí hay que ponderar, ¿vale? Lo primero que hay que recordar es pH normal. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos el bicarbonato. Si el bicarbonato está normal, eso es sangre normal. Aquí está claramente disminuido. ¿Vale? Por lo tanto, estamos ante una alteración compensada. ¿Vale? Ponderamos primero el nivel de pH. 740 es lo considerado neutral. ¿Vale? Todo lo que esté para arriba es una alcalosis. Todo lo que esté para abajo es una acidosis. Después ponderamos el CO2. Todo lo que esté entre 45 y 35, si queréis ser más puristas, en 40, todo lo que esté por encima de 40 es una acidosis, todo lo que esté por debajo de 40 es una alcalosis. ¿Vale? Y por último, el bicarbonato, 24. Todo lo que esté por debajo de 24, estamos hablando de una acidosis, y todo lo que esté por encima de 24, estamos hablando de una alcalosis. Puntuamos los tres. Esto sería una alcalosis. Esto sería una alcalosis. Y esto sería una acidosis. Hay dos alcalosis, por lo tanto el trastorno es una alcalosis. Ya una vez nombrado el proceso que hay, volvemos a ver el CO2 y lo que salga en el CO2. Aquí el CO2 está bajo, por lo tanto estamos hablando de una alcalosis respiratoria, pero crónica o compensada. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien, todo tuyo. En principio, los manguitos traqueales, cuando yo era joven, el neumobalón era redondo. Ahora se ha hecho como de una forma rara, porque tienen muy alta capacidad, meten bastante aire, pero producen muy baja presión en las paredes, para evitar que la presión genere úlceras por presión por una isquemia importante. ¿Vale? Defíneme politraumatismo. ¿Una persona con 2 piernas rotas es un politraumatizado? Si yo tengo 2 lesiones o más, pero no hay riesgo vital, no es un politraumatismo. El politraumatismo es solo aquella situación donde al menos por una de las lesiones hay un riesgo vital.
Una persona con 2 piernas rotas sería un polifracturado. Una persona con 2 contusiones graves sería un policontusionado. Si no hay riesgo vital, no es politraumatismo. ¿Comprendido? Los politraumatismos que más mortalidad generan actualmente son los traumatismos craneoencefálicos y los torácicos. Están los dos en un 34% del total. ¿Vale? Los datos básicos de una parada cardiorrespiratoria son que no respira, que no tiene pulso y que no tiene consciencia. ¿Vale? ¿Entendido? Seguimos. Acostumbraros a ver OVAC como obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Vale? Ya nadie está utilizando la terminología de cuerpo extraño aislado. ¿Vale? Se gira, ¿no? No se utiliza Heinrich. No, yo dije... Ah, bueno, vale. Entre un adulto y un niño, lo que cambiamos son la dinámica de los golpes, la dinámica de hacer que caiga. Pero un niño de menos de 1 año nunca recibe un Heinrich. ¿Entendido? Me estoy primero con la cabeza. Si en menos de 1 minuto no coges una vía, entra así. Exactamente. ¿Vale? Es este el concepto. En un adulto son 2 minutos. El único problema es que no tengas el utillaje preciso para coger una vía intraósea. ¿Vale? Miren. ¿La médula? ¿Perdón? ¿La médula? ¿La No, zona? no, no. ¿Qué zona de la columna? Ah. Pues estadística. La que más... La que más lesiones tiene. Solo hay que ir por la calle, la zona cervical. Ves más collarines cervicales que cualquier otro sistema. ¿Vale? Muy importante diferenciar la maniobra de Selleck de la maniobra Burp. ¿Vale? ¿Entendido? Las dos son preguntas de examen. La maniobra Selleck normalmente se le llama presión cricoidea y consiste en, mi reina, no has contestado. Se aprieta el cricoides para no aspirar vómito. ¿Vale? Dicen que no vale para nada, pero hay la costumbre de hacerla. ¿Vale? Esto se utiliza sobre todo cada vez que tenemos a una persona que se moviliza en bloque para que no aspire porque tiene una lesión cervical y tú tienes que evitar que con la movilización aspire ese vómito. Siempre se hace con presión cricoidea. ¿Vale? En principio tiene más de 100 latidos, por lo tanto no necesita ninguna maniobra de, como diría, de ventilación, de compresiones o de ventilaciones, ¿vale? Lo único que necesita es que le aportes con ambú o aire u oxígeno a bajo flujo, a un 30% de oxígeno. Antes se le aplicaba oxígeno a romper. Se aplicaba el oxígeno al 100% a escape libre del tubo, sin mascarilla y sin nada. Se le sacaba el tubo y se echaba todo el oxígeno en la cara. Ahora eso se considera peligroso porque va a generar intoxicaciones por oxígeno. ¿Vale? Más de un 70% de los casos son fibrilaciones ventriculares. En el momento del nacimiento. ...3-1... y más adelante
15-2 si hay 2 reanimadores. Si hay uno solo, 32. ¿Vale? Hasta luego. Martín. A la altura de la aurícula derecha. Cuarto espacio intercostal derecho, línea axilar media. ¿Entendido? Esa es la zona donde está la aurícula derecha. Recordar que la presión venosa central es la presión que hay en la aurícula derecha. Piensa que se pregunta esto. ¿Qué? Esa regleta ya no existe. Estadísticamente son preguntas. Cada vez tienden a desaparecer. Hay muchísimas preguntas que han desaparecido, pero estadísticamente sigue existiendo. ¿Vuelves? ¿Te gustó tanto la clase de vuelves? ¿Cómo se esteriliza la aguja? La cofia, ¿cómo se orienta? Pues no descartes que vuelva la cofia. Tú estarás precioso con cofia y con falda. La maniobra de Burke es una pregunta braga, es el acrónimo de Back, Up and Right Position. Consiste en llevar hacia atrás, elevar y llevar a la derecha para poder intubar mejor. Se utiliza en la intubación dificultosa. ¿Entendido? Back hacia atrás, up hacia arriba and right hacia la derecha. Y la P es position. Siempre hay que tenerlo claro. Hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, Burke. Simplemente hacia abajo, hacia atrás, sería la presión cricoidea o maniobra de Selleck. ¿Vale? Bien, mi reina. ¿Perdón? La 2. Y si te pidieran 12 derivaciones, ¿qué estaríamos buscando? Si me piden 12. Si te piden, porque te pueden pedir 12 o te pueden pedir monitorización de arritmias. Monitorización de arritmias es de 2, pero si te piden 12, estamos buscando infartos. Estamos buscando la localización del infarto. Incluso te pueden pedir las derivaciones derechas porque el infarto se produjo en la pared derecha. Esta pregunta es ascendente, ¿vale? Para mí ascendente que en un plazo de 2 años haya caído 3 veces en 3 exámenes distintos de 3 comunidades distintas, ya me motiva para ponerlo ahí, ¿vale? Nosotros tenemos una fase, que es la fase compensada, donde no hay ningún dato de constantes vitales. No hay ni frecuencia cardíaca ni tensión arterial alterada. Y luego tenemos la fase compensatoria, que es donde la tensión arterial está normal, solo está afectada la frecuencia. Y después de esa tenemos la descompensada, que es la que incluye en la fase 3, donde se ha perdido más de 1,5 litros de sangre. La tensión arterial no está alterada en la fase compensatoria del shock. ¿Entendido? Bien. Alicia. No, que aquí le toca. Alicia. El Ebro. Suero fisiológico. ¿Qué? Suero fisiológico. O cloruro sódico al 0,9%. 5 centímetros sin superar 6 en los adultos. Y en los niños 4 centímetros. Yo pienso 4 centímetros, por ejemplo, en Eva, y me parece una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Estamos hablando de bajar prácticamente el tamaño de un dedo. Tela marinera. Yo creo que con esa presión casi toco en la mesa. ¿Vale? Pero es lo que manda. ¿Vale? Bien. Cris. ¿Cómo es el trazado? ¿Qué? ¿A qué te refieres con Trazado electrocardiográfico. Normalmente lo definiríamos como dientes de sierra, pero los dientes de sierra ahora se adjudican solo a la fibrilación auricular. Utilizan el término línea basal caótica. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Qué?
es lo mismo. En el fondo, la diferencia que hay entre uno y otro es que uno es totalmente equilibrado y en otro sube, baja, sube, baja. ¿Vale? Clínica básica del shock. Hipotensión, bradicardia. Brady, Taquicardia. taquicardia y datos de perfusión inadecuada tisular. ¿Vale? Rebeca, Desviada. fíjate que hay que dar todos los demás. ¿Vale? Hay que dar disnea, taquicardia, hipotensión, ausencia de murmullo vesicular y luego la desviación de la tráquea. ¿Vale? Quiero impugnar esa pregunta. Niños y o niños. Parte de arriba de la tibia. Yes. El problema más importante que tenemos es identificarlo, porque la pregunta que hubo se las trajo. Hay que identificar que la parte que proporciona la tibia para la rodilla se llama tuberosidad tibial. El maleolo tibial es abajo. Y hay que tratar de ponerlo lejos, por encima de las espinas. Hay los tubérculos tibiales anteriores o la espina tibial anterior o tibial externa, está muy por debajo. Entonces, siempre identificar la parte de arriba, la tuberosidad tibial. El maleolo tibial serían los adultos. ¿Entendido? Sonia. Recuerda que el paracetamol fastidia a un órgano, al hígado, una hepatotoxicidad. ¿Vale? Las dos medidas básicas desde el punto de vista de enfermería sería la posición de Fowler y cualquier medida que impida que se produzcan valsalvas. Aquí estamos diciendo echar una lidocaína en la sonda, evitar las aspiraciones, quitar los estribos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mauricio Schweif. Vamos. Pregunta número 1. Mauricio, ¿has cambiado de gafas? No. ¿No? Eso es porque brillan tanto. Te ve más interesante. ¿Qué? ¿No ves un pijo? Es que no hay ningún pijo por aquí. ¿Vale? ¿A Chema ¿Quieres lo que ves? lo haga más grande? ¿A Chema lo ves? ¿Qué? ¿Qué? Senstaken Blackmore. Senstaken Blackmore. ¿Vale? Estrictamente, si quisiéramos ser súper estrictos, el Senstaken Blackmore tiene 3 luces. La que tendría el verdadero nombre sería Minnesota, pero hay que poner las dos. ¿Vale? Shock neurógeno. La pérdida de tono simpático. Del tono simpático por una lesión por encima de D6. Desfibrilación. Sigue siendo increíble en esta pregunta la cantidad de personas que empiezan a darle vueltas a la adrenalina, a la miodarona, a la lidocaína, empiezan a darle vueltas a los medicamentos. Y esto tiene que quedar claro. Un bloqueo auriculoventricular es un marcapasos y una fibrilación ventricular es desfibrilación. ¿Vale? Cuidadito con solo leer fibrilación y no seguir, porque una fibrilación auricular se cura de otra manera. ¿Vale? Bien.
infarto masivo. ¿Vale? Un infarto que afecte a más del 40-45% del corazón, del ventrículo izquierdo, será la principal causa de shock cardiogénico. ¿Vale? Señorita Javois, no te cogí. Aquí solo tienes que aplicar lo que ves todos los días trabajando. Control de la vía aérea. ¿Vale? El control de la vía aérea es siempre la medida más repetida en los últimos años de atención a politraumatismo. Cualquier cosa que parezca un politraumatismo siempre es el control de la vía aérea. ¿Vale? No. El ritmo de la compresión. Al menos 100. De 100 a 120 latidos por minuto. Palabras inapropiadas, estamos hablando de 2 o 3. 3. Recuerda que palabras son 5. Orientado, ligeramente desorientado, inapropiado, sonidos y no emite nada. 3. Abre los ojos espontáneamente, 4, nos vamos a 7. Y localiza el dolor, 5, nos vamos a 12. ¿Entendido? Es esencial que el Glasgow lo dominéis. ¿Comprendido? Pericardiocentesis. Dejar la cocaína. O dejar de meterse en los... En Pontevedra pasa menos, porque en Vigo pasa en los semáforos. Vas en coche con el semáforo, metes el dedo y todo el mundo, ves a todo el mundo haciendo limpieza de sano. Tú metes el dedo y ves a todo el mundo metiendo el dedo. No, tú empiezas a ver, te paras y empiezas a ver a derecha e izquierda y como estén solos, o está tocando los bangos o se está metiendo el dedo en la nariz. ¿Vale? Pontevedra, como no sacáis casi coche, pues... Por eso tenéis tantos chicos vendiendo pañuelos. ¿Qué? Exacto, sí. Cochinos. Pero, ¿dónde se pone la cabeza? Abajo, para no tragarlo entre las piernas. ¿Vale? ¿Entendido? Avanzado, dijo. Tercer ciclo, ¿no? Cuando tienes bien. ¿Verdad? Ah, cuando tienes bien. No. Ah, ves, tercer ciclo, todo. ¿En qué momento? Tercer ciclo, ¿no? Después de la tercera descarga. Pero no dijiste que la adrenalina era... Eso es la sistolia. Las historias ya. ¿Vale? Las historias sí que no veías, ¿no? ¿Entendido? En la sistolia nunca darías amiodarona. Si aparece adrenalina y amiodarona, eso es fibrilación ventricular. ¿Dónde se hace drenaje pleural? ¿Dónde son los motores? Atención. Atención es aire hacia arriba, ¿no? ¿En dónde? No, te dicen que espacio. En el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular sobre la tercera costilla. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se manifiestan las hipercaliemias? En el electro. Onda tepicuda. ¿Vale? ¿Cuál es la medida más importante en el tratamiento de un intoxicado? El soporte vital. Todo el mundo se obsesiona con los antídotos, todo el mundo se obsesiona con evitar que se absorba a través de lavado o a través de carbón. La medida más importante es mantenerlo con vida. Hipercaliemia es hiperpotasio. Sí. Esofágica o intravesical. Naloxona. Naloxona. N-acetilcisteína. N-acetilcisteína.
Adrenalina. Estamos ante un shock anafiláctico. ¿Vale? Antídoto de las benzodiazepinas o de los barbitúricos. Flumacil. ¿Qué nombre recibe la lesión medular que llamamos hemisección medular? La que te parte en un lado con problemas de movilidad y en otros con problemas de sensibilidad. Es un marrón, ¿verdad? Brown Sequard. Es un marrón. ¿Vale? ¿Entendido? Lo más importante es lo otro. La bradicardia. ¿Entendido? Pero aparece también la hipotermia. ¿Cris? Los rígidos. Yo respondería rígidos. Solo que ha habido exámenes que ponen semirrígidos. Entonces, rígido es el Philadelphia y el stiff neck. ¿Vale? Pero ha habido exámenes que señalaban el semirrígido. Y no uno, varios. Así que yo me inclino siempre por rígido, pero podemos a veces tener problemas. Esto sería soporte vital. ¿Qué hora es? Cuarto, pasadas, vale, sería. Queda mucho tiempo. ¿Cómo que? Espera, ¿y 6 y cuarto? 6 y cuarto. Mal calculé yo tiempo. Si pones semirrígidos, hay que contestar semirrígidos si no existen rígidos. Si el problema es que te van a existir los tres. Si ponen los dos, Te ponen blandos, semirrígidos y rígidos. Y yo respondería rígidos siempre. ¿Vale? Pero ha habido varios exámenes, no uno, que pone semirrígidos. ¿Cuál es el semirrígido? Teóricamente es el que tiene un componente blando en la zona de apoyo, que permitiría bajar el mentón. ¿Comprendido? Ni el stiff neck ni el otro lo permiten.